Agradezco a todas las personas que están escuchando en estos momentos. Vamos a hacer una serie de conferencias, empezando siempre por lo que es la situación epidemiológica, que sería hoy, y el control, y luego iremos pasando por el diagnóstico de la infección, el diagnóstico de la enfermedad, el tratamiento, las resistencias, y también una otra charla que vamos a incorporar, que es el manejo de la tuberculosis en pacientes con situaciones especiales o comorbilidades. Pero bueno, como este es el inicio de las charlas, quizá lo primero es que todos conozcamos, creo que casi todos lo sabemos, pero por si acaso, ¿de dónde viene la palabra tuberculosis? La palabra tuberculosis es un mixto, viene en parte del latín de la palabra tuberculum, que significa pequeña protuberancia, nódulo, tumor, con el sufijo griego que es osis, que denotaba enfermedad, ¿no? Era una enfermedad que producía tumores. Desde el siglo XIII se le conoce como tisis, aunque ya también Galeno, hace 2500 años, utilizaba también esa enfermedad. Tisis, en griego, viene a ser una tos que acababa consumiendo a los pacientes. Y la palabra tuberculosis se emplea por primera vez en el año 1839 por Schonlein. Lo que no queda ninguna duda es que esta enfermedad, la tuberculosis, es la que más antigua afecta a la especie humana y la que más daño le ha causado, si contabilizamos este daño tanto en número de enfermos como en número de muertos. Eso a lo largo de toda la historia. Es por ello que el sueño de erradicar esta enfermedad es un sueño legítimo que ha tenido siempre la especie humana, un sueño muy antiguo, pero también, lamentablemente, aún hoy bastante lejos de hacerse realidad. Lo que no queda duda es que la antigüedad la hemos visto en todos los tratados antiguos. Por ejemplo, en la medicina occidental probablemente la referencia sería el Corpus Hippocraticum. Y miren ustedes lo que decía Hipócrates hace ya unos 2500 años. La tisis, recuerden, que hemos dicho antes, cómo se conocía esta enfermedad, es la enfermedad más extendida y fatal de todos los tiempos. Bien, pero es que esto se dijo hace 2500 años y es que en la actualidad sigue siendo prácticamente algo parecido. Lo que nadie niega es su carácter histórico, es que es probablemente Mycobacterium tuberculosis el agente infeccioso que ha causado mayor número de muertes en la historia de la humanidad. Pero es que eso no solamente es historia, es actualidad, porque exceptuando los años que van desde el año 2020 a 2022, esos 3 años en que fue superada la mortalidad por un agente infeccioso, que sería el SARS-CoV-2, la COVID, ¿de acuerdo? Pero ha matado mucho más que el VIH y demás agentes infecciosos. Y recuerdo que el año pasado, cuando abordábamos una charla parecida a esta, decíamos, y seguro que en el año 2023 va a volver a ser el microorganismo que más ha matado en el mundo, y se ha corroborado en la actualidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando hablamos de una enfermedad tan antigua que sigue produciendo tanto daño, probablemente todos tenemos la inquietud de esta pregunta. ¿Cuál es el origen entonces de la tuberculosis? Esto me lo hice hace ya más de 3 décadas, cuando más, casi 4 décadas, cuando empecé a trabajar con esta enfermedad que tanto me ha apasionado. Y recuerdo que los viejos tisiólogos de mi país, del hospital donde yo trabajaba, me decían esta frase que a mí se me quedó grabada. La tuberculosis es tan antigua como la propia humanidad. Pero cuando empecé a interesarme más con esta enfermedad y a investigarla, me acabé preguntando, ¿realmente tanto como la propia humanidad? ¿Realmente cuando el hombre se puso de pie hace 1 millón de años ya venía con la tuberculosis? ¿Cuando dominó el fuego hace 800.000 años? ¿El Neandertal, el Cromañón, las primeras civilizaciones? A mí me albergaban duda de que esto fuera cierto. Pero la realidad es que se ha publicado hace unos 15 años un artículo, que es este que están viendo ustedes aquí, donde se analizaba las mutaciones que pueden tener diferentes microorganismos, entre ellos Mycobacterium tuberculosis, y en base a ello, y en lo que han tardado en mutar, le daban un tiempo concreto. Y efectivamente, se pensó que ya ancestros de Mycobacterium tuberculosis podían estar con la especie humana más de 3 millones de años. ¿Qué supone 3 millones de años? Pues miren ustedes, ¿saben ustedes quién es esta? Esta es Lucy. Como todos ustedes saben, Lucy es el homínido más antiguo que conocemos en la actualidad, que está en el Museo de Addis Abeba, en Etiopía. ¿Saben ustedes qué antigüedad se le estima a Lucy? 3 millones de años. O sea que aquello de que a mí me parecía muy exagerado, de que la tuberculosis es tan antigua como la propia humanidad, realmente es una realidad. ¿De acuerdo? Lo que sí que es cierto es que estos son ancestros del Mycobacterium tuberculosis. Que el propio Mycobacterium tuberculosis o el Mycobacterium tuberculosis moderno, que podríamos llamar, puede estar con nosotros alrededor de 20.000 años y que evolucionó de gérmenes más primitivos dentro del propio género Mycobacterium. Es muy probable que el género Mycobacterium lleve con nosotros esos 3 millones de años como poco y en un principio tuvo su hábitat en el agua y en la tierra, en lo que hoy denominamos las micobacterias no tuberculosas atípicas o ambientales, que es probablemente el origen de ello. Y que posteriormente, por una presión selectiva natural, se habla de las glaciaciones, por ejemplo, pasó a tener su reservorio en animales. Pasaron estas micobacterias a los animales. Y luego después, con la domesticación, se acabó pasando lo que sería un precursor, un ancestro de Mycobacterium tuberculosis, que mucha gente piensa que es Mycobacterium bovis, pero que hay controversia al respecto, con la domesticación acabó pasando fundamentalmente a los hombres. Apareció en un principio Mycobacterium archaicumen, en el periodo neolítico, que era un germen libre que dio origen a los modernos Mycobacterium. Como digo, pasó a los animales. Hay algunos estudios que le dan la razón a que Mycobacterium bovis es la más antigua de la especie que integra el complejo Mycobacterium tuberculosis, pero otros no tanto, y que luego ese paso a los humanos dio lugar al moderno, entre comillas moderno, porque lleva 20.000 años, Mycobacterium tuberculosis.
Lo que es cierto es que la tuberculosis ha estado presente siempre a través de la historia de la humanidad y de los desarrollos de la medicina, porque es obvio que siempre ha sido la enfermedad que más daño le ha hecho, la medicina se ha tratado de adaptar a los conocimientos de la tuberculosis. Miren ustedes también algunos datos de la historia. Siempre se habla de que Nefertiti, ustedes saben que Nefertiti fuera la esposa de Amenofis IV o Akenatón, que era un faraón egipcio. Nefertiti significa la bella que vino del más allá. Se piensa que murieron de tuberculosis en el año 1360, o sea que en el Egipto, en la cultura egipcia ya existía. ¿Saben ustedes lo que ven ahí a la izquierda? Ese papiro que ustedes viendo a la izquierda, pues este es el papiro de Ebers, donde es un documento médico egipcio del año 1550 a.C., donde se describe una consunción pulmonar asociada a adenopatías cervicales. Podría ser, como se piensa, la primera descripción del cuadro clínico de la tuberculosis pulmonar. O sea, ya estamos hablando 1550 a.C. Todas las sociedades primitivas tuvieron esta tuberculosis. Dentro de las sociedades primitivas de América, en la cultura de Paracas, del año 750 antes de Cristo al 100 después de Cristo, en América del Sur se encontraron las primeras evidencias de la enfermedad. Hay una momia de un niño inca, del año 700 después de Cristo, donde se pudieron aislar muestras del bacilo tuberculoso. Y varios estudios sobre esqueletos en California, Nazca, Perú y Arizona confirman la enfermedad por todo el continente. Por tanto, la enfermedad tuberculosa existió antes de que llegaran los europeos o los españoles a las Américas. Como yo digo, estos hallazgos nos libran de que fuéramos los que lleváramos la tuberculosis a las Américas, aunque no nos libran de que fuéramos los que causáramos la gran pandemia que todavía asiste a la región al explotar a las sociedades primitivas, sobre todo hacinándolas y haciéndoles que trabajaran más de lo que deberían. ¿Algún dato, ya que estamos en Colombia? Pues esta publicación de Hugo Sotomayor, Javier Bugos y mi buena amiga Magnolia Arangos, demostrando que había en una movia prehispánica, había ADN de Mycobacterium tuberculosis, o sea, que estaban allí mucho antes, ¿de acuerdo? En la Edad Media, la tuberculosis fue endémica en todo el mundo, sobre todo, ¿por qué? Porque aumentó mucho la pobreza, además empezó a haber mucho hacinamiento en las ciudades y en los círculos sociales de las grandes ciudades. En aquella época era incurable. ¿Y qué ocurre con todo lo que es incurable o que no se sabe dónde viene? Que siempre hay alguien que la identifica con el pecado, con el mal, con los demonios y con un castigo. De tal manera que al final, como pasaba o ha pasado en otras enfermedades y en otros momentos duros de la historia, la ayuda celestial se consideraba como muy importante, haciendo que muchos enfermos visitaran muchos santuarios donde se había aparecido la Virgen buscando la cura. Siguiendo con esta Edad Media, por ejemplo, entonces cuando no había nada que pudiera explicarlo, pues al final siempre pasa lo mismo, llega el empirismo. El empirismo es que a alguien se le ocurre que puede curar la enfermedad. Y como era una enfermedad que nunca mataba a todo el mundo, como veremos a lo largo de estas charlas, es una enfermedad que viene a matar al 50% de las personas que lo padecen, pronóstico trágico, pero no total, como ha pasado con algunos virus, como por ejemplo pasaba con ébola, ¿no? Pues al final los que se curaban, alguien decía que se curaban por algo. Y recuerdo, bueno, es muy típico, como en la Edad Media se le dio a los reyes la probabilidad de tener propiedades mágico-curativas con respecto a la tuberculosis. Y sobre todo la más popular es la que se denominó el toque del rey. Dentro de ellos, el más famoso era Felipe el Hermoso, que aquí lo tienen ustedes a la derecha, una foto. Y bueno, le llamarían hermoso, pero ahí no parece que fuera muy guapo, que digáramos. Pero sí que entonces, sobre todo en los pacientes que tenían escrófulas, se pensaba que las curaban y se hacían largas colas de pacientes con escrófulas esperando que el dios le tocara con aquella frase: el día rey te toca, Dios te cura. Se le llamaba el mal del rey a esta escrófula. Todos sabemos que las escrófulas por sí mismas tienen una probabilidad de curación espontánea superior a la tuberculosis pulmonar. Y esto es lo que acababa alentando. En cualquier caso, al final llega el siglo XVII, 1600 o más, ¿de acuerdo? Durante 200 años, ¿qué ocurre? En primer lugar, que aumenta la población en las ciudades. Hay tanta pobreza en los campos que se empiezan a ir a las ciudades y, por lo tanto, se producen grandes hacinamientos, sobre todo en las zonas de afuera de las ciudades, donde se produce o se facilita claramente lo que sería la transmisión. Y se le llama la Gran Peste Blanca, que se desarrolla, como digo, a esa creación de populosas ciudades y a la extensa pobreza. De tal manera se diseminó, cuando no había cura por toda la Europa occidental, que llegó a ser la causa del 25% de las muertes. De tal manera que se describe que en el año 1650 la tuberculosis era la principal causa de muerte en la Europa occidental. Y de esa manera fue pasando y pasando, pero sin apenas conocimientos. De tal manera que Robert Koch, el que descubre el 24 de marzo del año 1882, descubre el microorganismo que produce la tuberculosis, que se llama Mycobacterium tuberculosis, o bacilo por su forma de bastón curvado de Koch, porque fue el que lo descubrió, dijo también en el año 1882 una frase que es lapidaria. Si el número de víctimas que cobra una enfermedad fuera la media de su significancia, entonces todas las enfermedades, incluyendo las más temidas, tales como la peste bubónica y el cólera asiático, deberían colocarse muy por debajo de la tuberculosis. Bien, como hemos dicho, ahí se siguió avanzando de tal manera que cuando revisamos la tuberculosis a través de la historia,
No nos queda duda que ha sido la enfermedad que más muertes le ha causado a la especie humana a lo largo de toda su historia y por eso ha sido motivo de estudio en todas las épocas y culturas. Motivo de estudio médico, pero también estudio social, cultural. Y que a pesar de la lentitud histórica en conseguir conocimientos sobre esta enfermedad, los avances conseguidos en las últimas décadas han hecho que sea una enfermedad curable en la práctica totalidad de los casos, incluido, como vamos a ver a lo largo de estas charlas, a lo largo de este año, la tuberculosis con resistencia a los medicamentos. Sin embargo, como vamos a ver también hoy, aún queda un camino importante por recorrer para conseguir la ansiada erradicación de esta devastadora enfermedad, sobre todo por los condicionantes sociales. Porque miren ustedes, esto es lo que ha publicado la Organización Mundial de la Salud hace aproximadamente unos 3 meses. En noviembre del año 2024, publicó lo que pasaba en el mundo o lo que pasó, los datos acumulados del año 2023. La Organización Mundial de la Salud siempre publica al final de un año lo que ocurrió en el año anterior, porque todo ese año lo que está es depurando los datos para que ver que son ciertos. Y miren ustedes, se ha marcado récord. Ha sido el año que mayor número de casos se ha estimado en el mundo desde que se tienen las estimaciones. Se estimó que en el año 2023 hubo en el mundo alrededor de 10.800.000 casos de tuberculosis. El récord, más que nunca. Lo vamos a ir viendo ahora. De ellos, un 12% en niños, un 33% en mujeres y un 55% en hombres. Esto suponía una tasa de 134 casos por cada 100.000 habitantes. De esos 10.800.000, casi 650.000 eran en pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana. Y 400.000 de ellos eran casos que nos preocupan mucho, porque eran casos portadores de una resistencia a la rifampicina, de una tuberculosis con resistencia a la rifampicina que se llama RR. O le ponemos barra MDR, que es cuando además llevan resistencia a la isoniazida, pero que las ponemos juntos porque su pronóstico es similar. Y aunque las muertes bajaron con respecto al año 2020, ¿de acuerdo? Siguen siendo 1.250.000. Personas las que murieron por una enfermedad que se diagnostica fácil y que se cura fácil con un esquema de tratamiento que vale tan solo $10, ¿de acuerdo? Y de ellos 161.000 muertos ligados al paciente infectado por el VIH. Luego, esta situación es dramática, aún estando en el año 2023, 2024, 2025, casi 11 millones de enfermos y 1.250.000 muertos, por una causa, como digo, que se cura fácilmente con medicamentos que valen tan solo $10. Bien, esto es lo que nos preocupa. Y miren ustedes, estas son, en el último informe también global de la Organización Mundial de la Salud, puso las 15 principales causas de muerte en el mundo en el año 2021. Y pueden ver ustedes que está aquí, por el puesto 10, la tuberculosis. ¿De acuerdo? Estábamos hablando del 2021, donde todavía COVID-19 seguía matando mucho. Son los datos que se tienen desde 2021. Y también solamente quiero resaltarles, porque muchos de los que nos escuchan son neumólogos, como cuando quitáramos el COVID-19, la tercera sería el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la cuarta sería la infección del tracto respiratorio inferior, la quinta sería el cáncer de pulmón, ¿de acuerdo? Luego, como ven, el pulmón sigue siendo una causa demasiado frecuente de mortalidad en el mundo y eso lo deberíamos evitar. Aquí ven ustedes lo que ha ocurrido con la estimación de muertes en el mundo desde el año 2010, donde teóricamente pensábamos que iba a seguir bajando constantemente. Pero miren lo que ocurrió. En el año 2020 aumentan lo que era una tendencia decreciente desde el año 2010 y aumenta claramente y se mantiene a lo largo del 2020, 21, 22 y 23. Todos saben ustedes por qué se incrementó esta muerte. Se incrementaron fundamentalmente por la pandemia de COVID-19. Y la estimación es realmente dura porque se estima que ha habido casi 700.000 muertos por tuberculosis en exceso ligados a COVID en los años 20 a 23. O sea, personas que han muerto por tuberculosis que no deberían haber muerto por tuberculosis si no hubiera venido la pandemia del COVID. Esto, como digo, comparado con el número que habría ocurrido si la tendencia prepandemia se hubiese mantenido. ¿Y qué ocurre con las Américas? Porque estamos analizando la situación en el mundo y en América Latina. Pues algo muy parecido. Miren ustedes, casualmente baja un poquito en el año 2020, probablemente por infradetección, pero aumenta claramente 21, 22 y 23. Un aumento en las muertes que de verdad da mucha pena poderlo observar. Y esta es una tabla que sacó también ya en el año 2023 y que ha vuelto a sacar en el 2024 del cambio en porcentaje en el número estimado de muertes por tuberculosis. Si comparamos 2023 con el 2015, que deberían haber seguido bajando. Y miren ustedes lo que ocurrió en Colombia y en la práctica totalidad de América Latina. Se han incrementado más de un 5%. Tan solo los que están en azul son los que han bajado, que en la región, que estamos nosotros, tan solo ha pasado en Chile, como estamos viendo ahora mismo. Y luego después, incluso en algunos países, como están viendo aquí, como Bolivia, hubo un decrecimiento ahí sí de una mortalidad importante. Pero esto es lo que ha ocurrido. El número de muertes desde el 2015 al 2023 ha aumentado claramente. Y esto es lo que ha ocurrido con el número de casos, no con las muertes, con la estimación que hubo en el año 2023. Se estimó, como hemos dicho antes, que hubo casi 11 millones de casos, lo que suponía una tasa de 134 casos por cada 100.000 habitantes. Como estamos viendo, la práctica totalidad de la región se mueve en esa
podríamos decir, prevalencia media de 10 a 50 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, vemos como algunas zonas están en un verde más oscuro, superando los 100 casos por 100.000 habitantes, a la cabeza fundamentalmente Perú, Bolivia y en la región de Centroamérica y el Caribe, también afectando a Haití. Bien, como vemos, también una situación tremendamente diferente. Fíjense ustedes, los que tienen un verde muy claro tienen muy poca tuberculosis. Los que tienen un verde muy oscuro tienen mucha tuberculosis. Miren ustedes que donde tienen un verde muy, muy oscuro hay de mucha, mucha tuberculosis. Y si ustedes comparan esta tabla, este mapa, con el mapa de la distribución de la riqueza en el mundo, es exactamente igual. Yo a veces digo en algunas charlas o en algunos cursos, si ustedes van a un lugar, tienen que hablar del mapa de la distribución de la tuberculosis en el mundo y no lo tienen, pues cojan el mapa de la distribución de la riqueza en el mundo y lo ponen porque es exactamente igual. Al final vamos a verlo también a lo largo de esta charla, esa íntima relación que siempre ha habido entre la tuberculosis y la pobreza. Yo siempre he dicho que la pobreza ha sido la primera inmunodeficiencia adquirida que conocíamos mucho antes de lo que podría ser el SIDA. Y aquí vemos lo que ha ocurrido desde el año 2010 al año 2023, comparado globalmente, y también exactamente lo mismo. Como ven, la tuberculosis, que tenía un decrecer constante de alrededor de un 2%, ha vuelto a aumentar, fundamentalmente ligado también a la pandemia de COVID. Esto a nivel global, y a nivel de las Américas exactamente lo mismo. Como están viendo aquí, hubo un decrecer importante en el año 2020, esto ocurrió, pero fue fundamentalmente por infranotificación, ¿de acuerdo? Y luego ha aumentado claramente con la mortalidad, con la transmisión que supuso COVID al cerrar los centros de salud, al que los pacientes no podían ir, se transmitían hasta llegar a la muerte. ¿De acuerdo? Y miren ustedes también, esto es un mapa que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, el cambio que ha habido en el número estimado de casos desde el 2023 comparado con el 2015. Debería haber bajado, o sea, debería estar todo fundamentalmente en tonos rosas o rosas oscuros. Miren lo que ocurrió también en Colombia y en la práctica totalidad del mundo, un incremento de un 5%. O sea, lejos de bajar como pensábamos, ahora veremos qué es lo que ha ido ocurriendo, lo que se ha logrado ha aumentado, y es que el impacto que tuvo COVID-19 sobre la tuberculosis en el mundo fue fundamental. Al menos lo que sí se ha mantenido bajando, aunque en una línea prácticamente recta, es el número de casos con tuberculosis con resistencia a la rifampicina o MDR. Recuerden, lo he dicho antes, resistencia a la rifampicina se llama RR, y MDR, que es multidrogoresistencia, es cuando hay resistencia a rifampicina e isoniazida. Y que las ponemos juntas, como he dicho antes, porque el pronóstico de los pacientes depende fundamentalmente de la rifampicina. Como han visto aquí, se ha ido bajando, pero está prácticamente en un nivel recto la curva. Es diferente, como estamos viendo, cuando hablamos de los pacientes que no han recibido previamente tratamiento. O sea, los pacientes nuevos, que marcaría la transmisión de los enfermos dentro de la comunidad, la transmisión de los enfermos dentro de la comunidad, donde, como han visto, ha ido bajando un poquito y en el 2023 se ha dado un 3,2%. Sin embargo, también ha bajado a las pacientes que han recibido previamente tratamiento, de un 25% que existía en el año 2015 a un 16% en el año 2023. Y este es un mapa o una tabla que saca siempre la OMS, que sería la lista de los países con más alta carga de las 3 enfermedades que ligan a la tuberculosis. La tuberculosis sola, que están viendo ustedes, como lo están viendo ustedes, está en rojo, es los círculos en rojo. Tuberculosis y VIH están en naranja, tirando a amarillo, y tuberculosis MDR, que está en azul. Afortunadamente, estamos en una región en las Américas que estamos muy libres. Fíjense ustedes lo que ocurre, por ejemplo, en África. Las que están en el centro, China, República Democrática del Congo, India, Indonesia, Mozambique, Myanmar, Nigeria, Filipinas, Sudáfrica y Zambia, están en las 3 listas. Nosotros en la región de las Américas tan solo tenemos a Brasil en la lista de los casos de tuberculosis con VIH y a Perú en los casos de la tuberculosis con resistencia a la rifampicina. Pero eso no supone que no tengamos algunos países, como veremos ahora, donde la situación es bastante preocupante. Y aquí, como les he dicho antes, esta tabla que saca también siempre la Organización Mundial de la Salud, a la izquierda, la relación entre la tuberculosis y la renta per cápita, o sea, lo que ganan las familias. Y están viendo ustedes cuando en la gráfica de la izquierda, cuanto más a la derecha, que sería cuanto más dinero ganan en las familias, menos tuberculosis hay. Siempre ha habido una relación clásica y típica entre tuberculosis y pobreza. Y a la derecha, en la gráfica de la derecha, sería la prevalencia de la desnutrición. Y aquí es al revés, cuanto más desnutrición, más casos de tuberculosis podemos tener. Algo que sabíamos, pero que ya lo estamos refrendando en todos los países del mundo. La situación, como vemos, está lejos de ser satisfactoria, ¿de acuerdo? Y hemos visto que en algunos países sí que la tuberculosis que hay es poca, los que estaban en verde claro, y en otros hay mucho más. Pero mientras no eliminemos a la tuberculosis de una forma global en el mundo, no estaremos libres de ellos, porque nadie va a evitar, por mucho que quieran meterse con los migrantes, nadie va a evitar que haya migración, ¿de acuerdo? Es más, todos sabemos que los inmigrantes enriquecen las culturas y llevan no solamente enriquecimiento económico, sino también enriquecimiento cultural. ¿El objetivo cuál es? Controlar la tuberculosis, eliminarla. ¿Y cuáles son? Ya hemos visto antes la historia de lo que ha habido, ahora serían los objetivos para el control. Miren, estos serían las metas y las definiciones que estamos buscando fundamentalmente. En primer lugar, querríamos que todos los países llegaran a lo que se llaman países de baja incidencia, que ya hay algunos,
incluido en la región de las Américas, que son cuando hay menos de 100 casos de tuberculosis por millón de habitantes, o lo que es lo mismo, menos de 10 casos por 100.000. Como muchas veces habitualmente medimos en casos por 100.000, serán menos de 10 casos por 100.000. Por 100.000. Luego veremos qué países de la región están ahí. Pero un paso más al que tenemos que caminar sería la preeliminación de la tuberculosis, que nos gustaría que fuera para el año 2035, que esto es cuando hay menos de 10 casos por millón de habitantes, o lo que es lo mismo, menos de un caso por cada 100.000. Esto sería para intentar conseguirlo en los países que ya están con baja incidencia, siempre con un hito, con un objetivo común, que sería llegar al año 2050, lo que llamaríamos la eliminación de la tuberculosis, que se define cuando hay menos de un caso por millón de habitantes. ¿Cómo podemos conseguir esto? Bueno, al final se marcaron ya en el año 2015 dos grandes objetivos para el año 2035. Ahora los analizaremos. El objetivo primero sería reducir un 95% las muertes comparadas con el 2015. Y el objetivo segundo sería reducir un 90% los enfermos, la incidencia, comparado con el año 2015 y también intentando que todo el mundo esté en lo que se llamarían países de baja incidencia, que sería menos de 10 casos por cada 100.000 habitantes. Y todo, como he dicho antes, con un objetivo común para el año 2050, tener lo que se llama un mundo libre de tuberculosis, con la estrategia de las 3 ceros. 0 muertes por tuberculosis, 0 casos por tuberculosis y 0 sufrimiento por tuberculosis. Pero vamos a ver lo que se ha conseguido, porque estamos ya en el año 2025. Miren, cuando se hizo esta estrategia llamada fin de la tuberculosis, y se pusieron esas 3 grandes situaciones, la reducción en el número absoluto de muertes, la reducción en el número absoluto de enfermos y la reducción en lo que serían los costos catastróficos, se puso estos objetivos para el año 2020, 25, 30 y 35. Para el año 2025, en el que estamos ahora mismo, se pensó que se deberían haber reducido el número de muertes un 75% comparados con lo que pasaba en el año 2015. Como ven ahí, el número de enfermos se debería reducir un 50% comparado con lo que ocurría en el año 2015. Y los gastos catastróficos deberían ser un 0%. Todo esto para intentar conseguir lo que hemos dicho antes, los objetivos para el año 2035, que sería reducir un 95% las muertes y un 90% los casos. ¿Qué ha ocurrido? Pues miren ustedes, esto es lo que ha publicado la Organización Mundial de la Salud. Recuerden, la tasa de incidencia, los casos nuevos, ¿de acuerdo?, deberían reducirse un 50% para el año 2025. Y se ha reducido tan solo un 8.3%. Y a expensas entre lo que ocurrió en el 2015 y el 2020. Porque del 2020 al 2025 ha aumentado. ¿Qué ocurrió con el otro gran objetivo? El número de muertes. Se tenía que haber reducido un 75% para el año 2025, comparado con el 2015. Se ha reducido solo un 23%. Y los costes catastróficos, que deberían ser 0% en el año 2025, siguen siendo de un 49%. Fíjense qué lejos estamos de unas metas que no eran una locura pensar en ellas, ¿de acuerdo?, que se pusieron en el año 2015. Por lo tanto, nos queda bastante lejos. Es por ello que ha habido que cambiar un poquito lo que llamamos el chip. Ha habido que resetear la situación. Y en el año 2023, en septiembre del año 2023, hubo una reunión de todos los líderes mundiales en la Organización de las Naciones Unidas y se sacaron unos compromisos que se llamó compromisos de la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas del 2023. Y se establecieron unas metas mundiales para intentar conseguir en el 2027. Y se hizo una declaración política que firmaron los ministros de Sanidad de la gran mayoría de los países del mundo. La primera era cobertura del tratamiento de la tuberculosis. ¿Qué supone eso? Que entren a tratamiento más del 90% de los casos que se estiman en la comunidad y que se curen más del 90% de los que entran. ¿De acuerdo? Sería el porcentaje de número estimado de personas que desarrollan tuberculosis cada año a las que les proporciona un diagnóstico y tratamiento de calidad garantizados. Se pensaba o debía ser un 90% para el año 2027. Esto sería equivalente a 45 millones de personas, incluidos 4,5 millones de niños y 1,5 millones de personas con tuberculosis resistente. El segundo sería, ya no podemos fijarnos solo en la enfermedad, que nos hemos fijado hasta hace muy poco, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Así no vamos a conseguir ninguna meta. Hay que adelantarse a la enfermedad y, por lo tanto, empezar con el tratamiento preventivo de poblaciones que no tienen la tuberculosis, pero que tienen riesgo de poderla tener. Habría que conseguir un 90%, o sea, el porcentaje de personas con alto riesgo de desarrollar la enfermedad tuberculosa que reciben tratamiento preventivo para la tuberculosis. Se llama TPT, tratamiento preventivo para la tuberculosis. Deberían ser un 90% para el año 2027. Esto es equivalente a 45 millones de personas, incluidos 30 millones de contactos domiciliarios y 15 millones de personas con el VIH. La tercera sería intentar la cobertura de que en las pruebas diagnósticas todas sean rápidas moleculares, que vamos a ver ahora que estamos muy lejos todavía en la región de las Américas. Debería ser un 100% para 2027. Sería el porcentaje de personas diagnosticadas que se sometieron inicialmente a una prueba molecular rápida recomendada por la Organización Mundial de la Salud. El cuarto, hay que ir más allá.
no solamente diagnóstico lo más rápido posible, no solo trabajar con las personas infectadas antes de llegar a la enfermedad, hay que pensar en la comunidad. Una cobertura del paquete de prestaciones sociales y de salud para las personas con tuberculosis, que debería ser de un 100% para 2027. Y también estas metas, esta declaración política, incluye, por supuesto, el dinero, porque si no hay dinero, si no se financia, no se va a conseguir nada. Y se pensó o se calculó en una financiación anual de servicios esenciales que serían 22.000 millones de dólares para 2027, 35.000 millones para 2030. También no nos podemos quedar ahí, hay que ir con investigación. Necesitamos tratamientos que nos puedan acortar aún más los esquemas que estamos dando en la actualidad. Necesitamos métodos diagnósticos más sensibles, necesitamos detectar el mayor número de personas posibles y lo antes posible y curar mucho más. Para ello hay que invertir en investigación. Y se pensó que se deberían invertir unos 5.000 millones para el año 2027. Y luego, por supuesto, en esa investigación tendría que venir, por supuesto, el desarrollo y el acceso a nuevas vacunas contra la tuberculosis, porque será lo único a última hora que acabe ayudándonos definitivamente a eliminar esta enfermedad. Bien, miren ustedes, estas serían cada una de las he visto aquí, de las metas mundiales y lo que se ha conseguido para el año 2025 y lo que nos queda hasta el año 2027. Recuerden que teníamos las personas que son diagnosticadas y que inician tratamiento, ¿de acuerdo? Además diagnosticado con un test rápido, tenía que ser un 100%, pues de momento vamos en un 48% a nivel mundial. O sea, solo el 48% de las personas que son diagnosticadas de tuberculosis están diagnosticadas con un test rápido molecular. Esto es claramente insuficiente. La cobertura del tratamiento de la tuberculosis, o sea, que entren a tratamiento, recuerden que debería ser un 90% para el año 2027, de momento vamos en un 75%. Aunque estamos bastante cerca, nos queda mucho y va a ser difícil que lleguemos. La cobertura del tratamiento preventivo para la tuberculosis en las personas que viven con VIH, que debería ser de un 90% para el año 2027, estamos en un 56%. Y todavía mucho menos en la cobertura del tratamiento preventivo para los contactos domiciliarios de los pacientes, que debería ser un 90% para el 2027 y a nivel global mundial estamos en un 21%. Y ya no digamos de lo que hemos dicho antes de la inversión, ¿de acuerdo? Para poder tener acceso universal, o sea, dinero, fondos, para acceso universal para prevención, diagnóstico, tratamiento y cuidado, que deberían ser, como hemos dicho antes, 22.000 millones de dólares anuales y están son 5.700 en una cuarta parte. Para investigación deberían ser 5.000 millones, está en 1.000 millones la quinta parte. Y para nuevas vacunas, bueno, pues debería haber mucho más, pero ya hay por lo menos 6 en fase clínica 3 en agosto para el año 2024. Como vemos, estamos muy lejos en todo y sobre todo también en inversión. ¿Qué ocurre con nuestra región, con nuestras queridas Américas? Aquí tienen ustedes en la curva de la derecha, en el gráfico de la derecha, la incidencia estimada por tuberculosis. Desde el año 2000 al año 2000, la estimación hasta el año 2034. Miren ustedes, en el año 2023 y 2024, la incidencia está en 31-32 casos por 100.000 habitantes. La línea base en la que se partió la tienen ustedes en el medio, en el año 2015, que es de donde se proyecta todo para intentar llegar al 2035, era de 27.5. Si hubiéramos seguido lo que de verdad se estimó que debería seguir, son las líneas verdes. O sea, en el año 2025, una tasa de 13,5 casos por 100.000 habitantes y estamos en 31, en el doble. O sea, no estamos cumpliendo, muy lejos de cumplir el hito. El hito sería, además, bajarla todavía más para el año 2030 a 5.4 y al año 2035 2.7. Están viendo la diferencia entre las líneas rojas y la línea verde. En la gráfica de la derecha, lo mismo, pero con las muertes. Fíjense ustedes, también tenemos la línea base en el año 2015, que había 25.000 muertes, y hubiera debido seguirse una línea que nos uniera con la línea verde, porque en el año 2025 debería haber abierto como mucho 6.300 muertes y estamos en alrededor de 35.000. ¿De acuerdo? O sea, muy lejos de conseguirlo. O sea, esto hay que acelerar mucho, como vamos a ver después las cosas que habría que hacer. Entre 2015 y 2022 la incidencia aumentó un 14% y las muertes un 41%, cuando deberían haber bajado notablemente. Aquí tenemos qué es lo que ocurre globalmente en las Américas. En el año 2022 hubo 325.000 personas enfermaron de tuberculosis, 12.000 de ellos con tuberculosis resistente y 41.000 con tuberculosis e infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana. Y 35.000 murieron por tuberculosis y 11.000 de ellos por tuberculosis ligados al VIH. Esto supone que diariamente en la región de las Américas hay 890 casos nuevos de tuberculosis y casi 100 muertes diarias en la región de las Américas. Y a la derecha tenemos la división que hace la OPS, por cierto, estas diapositivas, agradezco mucho a la Organización Panamericana de la Salud, a Pedro Abedillo y a todo su equipo, Francisco León, Ernesto Montoro, Belkin Marcelino, por toda su ayuda en darme toda esta información. Aquí la Organización Panamericana de la Salud divide la región en 3 grandes zonas. Las zonas que están en rojo arriba, que se llaman de alta carga, ¿de acuerdo? Que son 3 países, que son Haití, Perú y Bolivia, con tasas de más de 100 casos por 100.000 habitantes. Esos 3 países solo suman el 25% de los casos de tuberculosis de toda la región.
Luego está en azul lo que llama de carga moderada, ¿de acuerdo? Estamos alrededor entre 10 y 100 casos por 100.000 habitantes. Son 22 países, ahí lo tienen ustedes: Guyana, El Salvador, Brasil, Panamá, Colombia, ahí está Colombia, con 47 casos por 100.000 habitantes estimados, Paraguay, Venezuela, Ecuador, República Dominicana, Nicaragua, Uruguay, Honduras, Argentina, Surinam, México, Belice, Guatemala, Trinidad y Tobago, Chile, Dominica, la isla Dominica, Bahamas y San Vicente y las Granadinas. ¿De acuerdo? Esos 22 países suman en total un 70% del total de casos. Y luego están aquellos que están en baja incidencia. Recuerden, el hito primero es que los países pasen a baja incidencia, o sea, que tengan menos de 10 casos por 100.000 habitantes. Aquí hay 14 países y territorios. Y en total de los casos tan solo suman el 5% del total de casos. Estos países de baja incidencia son los que se les está encaminando a lo que sería la preeliminación para el año 2035, intentando llegar en la eliminación al año 2050. Aquí están Cuba, Canadá, Aruba, las islas, la gran mayoría de las islas del Caribe, ¿de acuerdo? Estados Unidos también, y Puerto Rico y Barbados, ¿vale? Bien, esta sería la situación. Pero esto es algo que también duele mucho en las Américas, lo que llaman la cascada de atención. Miren, el número de casos que se estimó en el año 2022 fueron de 325.000, pero de ellos tan solo se diagnosticaron el 74%. O sea, que hay un 26% de los casos estimados que no se están diagnosticando. Y estos están en la comunidad, están contagiando hasta morir. Por lo tanto, perpetuando la endemia y incrementando una mortalidad que es realmente dolorosa y que no debería existir. ¿De acuerdo? Bien, la meta debería ser un 90%, pero están en un 74%. De estos diagnosticados, el 100% deberían ser diagnosticados con una prueba rápida, fundamentalmente molecular, y tan solo se están diagnosticando el 40%. ¿De acuerdo? Y el éxito del tratamiento debería ser de un 90%, como hemos visto antes, y está siendo un 70%. Fíjense todas las oportunidades perdidas que estamos teniendo en una región que tiene más recursos que el resto de las regiones del mundo, salvo, por supuesto, Norteamérica y Europa. ¿De acuerdo? Y esta es la brecha. Ahora mismo hay una brecha de 83.000 personas con tuberculosis que no se están diagnosticando y que, por lo tanto, no están teniendo acceso a un tratamiento. De ellos, el 12% se estima que están en prisiones, el 16% en contacto y el 24% en pacientes viviendo con el VIH. Y el 47% de esta gente son población general que viven, lo llaman los puntos calientes, que son poblaciones vulnerables y que vamos a ver ahora cuáles son las más importantes y cómo hay que abordarlas, ¿de acuerdo? Pero no se olviden ustedes que aproximadamente el 50% de las personas con tuberculosis estimada no reciben tratamiento o no finalizan con éxito. O sea, la mitad, ¿de acuerdo? Es algo bastante doloroso. Es por eso que tenemos que cambiar el paradigma. Cuando comenzamos en la eliminación de la tuberculosis, no nos podemos quedar tan solo en lo que es buscar el enfermo y tratarlo. Primero, por supuesto, eso sí que es lo más importante, hay que hacer búsqueda activa. No como hemos hecho hasta hace muy poco de esperar en el centro de salud a que vengan pacientes con síntomas o signos sugestivos de tuberculosis. Hay que salir a buscar la enfermedad, sobre todo las poblaciones vulnerables y los puntos calientes, que hemos dicho antes que están en el 70% de los casos. ¿Cómo? Con radiología digital, llevándola a los lugares, hacer radiografías digitales masivas con inteligencia artificial y pruebas moleculares rápidas. Lo que se llama el CAD, que es la detección asistida por la computadora, ¿de acuerdo? En segundo lugar sería información para la acción. Hay que informar, hay que buscar dónde están los puntos calientes para intervenir sobre ellos. El tercero, localizar a los contactos de manera masiva y darles tratamiento preventivo con esquemas que luego veremos en la siguiente charla que daremos dentro de 2 meses, con esquemas acortados de tratamiento preventivo. También hay que buscar tratamientos acortados para la tuberculosis y que se centren en la persona. No tanto en el servicio médico, sino cómo ayudar a que el paciente llegue mejor al centro de salud y le facilitemos el que pueda tomarlo con apoyo comunitario y protección social. Y luego, por supuesto, hacer un enfoque multisectorial con la sociedad civil y con las comunidades. Fundamental también la investigación y el desarrollo y la investigación operativa. Al final, con el lema, buscar, sobre todo buscar, curar y prevenir a todos. Bien, vamos con los grupos vulnerables. Esto es lo que ocurre con las personas privadas de libertad, con las prisiones. Aquí ven ustedes el porcentaje de personas privadas de libertad sometidas a tamizaje de la tuberculosis en los países que le han dado información a la OPS. Los que no están ahí, los que no se lo han dado. Miren ustedes para el año 2023. El total, lo ven ustedes en rojo, de la región, tan solo el 17% de los privados de libertad se está haciendo búsqueda activa de tuberculosis, tamizaje. Y es una población de alto riesgo, debería ser el 100%. Aquí a la cabeza, un país que lo está haciendo muy bien, que es Perú con el 59% y Uruguay. Luego Paraguay 52%, Guyana 25%, Ecuador 19%, Honduras 17%. Y luego ya por debajo de la media está Colombia con tan solo un 15%, República Dominicana y Guatemala con un 11%, Nicaragua un 9%, Bolivia un 7% y Costa Rica un 6%. Fíjense, hay que buscar.
porque no podemos esperar a que acaben llegando los enfermos. Cuando llegan ya llevan tiempo con clínica y tiempo transmitiendo. Y hay que buscar sobre todo en poblaciones vulnerables, a la cabeza los privados de libertad. Y miren lo que está ocurriendo. Hay que trabajar intensamente, como luego veremos después. ¿Qué ocurre con los contactos? Los contactos de pacientes con tuberculosis. Aquí tienen ustedes una gráfica con el porcentaje de contactos del hogar, del domicilio, que fueron evaluados para la enfermedad e infección tuberculosis en los países que aportan información. La media está siendo un 67%, lo ven en un rojo un poquito más claro, claramente insuficiente. Afortunadamente hay países que sí lo están haciendo muy bien, que llegan al 100%, como Trinidad y Tobago, Santa Lucía, San Martín, Paraguay, Nicaragua, El Salvador, Dominica y las Bahamas. También bastante bien Cuba, Bolivia, pero fíjense en el otro extremo, Colombia lamentablemente está muy abajo, habría que mejorarlo, República Dominicana, Honduras, Brasil, Guyana o la República Bolivariana de Venezuela. O sea, mayor riesgo que los contactos es importante y tampoco estamos actuando sobre ellos de una manera definitiva. Y ya el último que vamos a analizar como poblaciones vulnerables o grupos vulnerables serían los pacientes viviendo con VIH. Aquí tienen ustedes el porcentaje de personas que viven con el VIH que se sometieron a un tamizaje de tuberculosis en los países de la región que dieron información. La media fue de un 34%, debería ser un 100%, es el grupo de más alto riesgo. Bueno, Jamaica sí está en el 100%, Venezuela está en el 95%, Honduras y Nicaragua en el 80%, pero hay otros países que están bastante por debajo, como por ejemplo Cuba, Paraguay, Perú o Ecuador. Habría que ser un 100%. Estamos hablando de grupos vulnerables donde hay que hacer búsqueda activa, tamizaje, ¿de acuerdo? Para poderlo buscar. Y aquí vemos cómo en esa búsqueda activa o tamizaje debería coger una importancia importante en lo que sería lo que hemos dicho el CAT, la detección con ayuda del computador. La inteligencia artificial, aquí pueden ver ustedes algunas imágenes de algunas experiencias en la región donde se va a zonas muy periféricas buscando en los grupos o en las poblaciones vulnerables o en poblaciones seleccionadas también en todo aquello grupo poblacional donde la tasa de tuberculosis sea superior a 500 casos por 100.000 habitantes, también habría que hacerlo, porque hay mucha transmisión. Miren ustedes, en el año 2023 tan solo había 4 países que lo estaban implementando, ahora hay 7 más, por lo tanto se está moviendo, pero a un ritmo lento. Como yo digo siempre, parece que el vacilo y su lenta división nos contagian la lentitud en todo lo que hacemos. Pero ahora por lo menos se está haciendo bastante bien, como hemos visto antes en Perú, en Paraguay, en Haití y también en algunos habitantes de calle y otros grupos calientes en Colombia. Pero esto habría que hacerlo casi sistemáticamente, ¿de acuerdo? También miren ustedes esta búsqueda activa y tratamiento preventivo. Hay unos algoritmos que están claros. Habría que hacerlo. Si hacemos búsqueda activa en la comunidad, en el tamizaje, y tienen signos o síntomas sugestivos de tuberculosis, se llamaría, está a la derecha, tuberculosis presuntiva. Y ahí hay que hacer 2 cosas, fundamentalmente, una búsqueda con radiografía, ¿de acuerdo? Y una búsqueda con una prueba molecular rápida. Si no tiene sospecha de tuberculosis, no tiene síntomas en el tamizaje, entonces, como estamos interviniendo en poblaciones seleccionadas, ¿de acuerdo? Habría que hacer, entonces, idealmente, una búsqueda con un diagnóstico de la infección, un cuantiferón, un IGRA o una prueba de la tuberculina y evaluar los criterios para el tratamiento preventivo. Y aquí vemos las poblaciones de riesgo sobre los que podríamos intervenir claramente. Porque miren lo que está pasando en las Américas. Esta es la cobertura del tratamiento preventivo para la tuberculosis. Recuerden, esto también lo volveremos a ver en la siguiente charla que daremos dentro de 2 meses. La cobertura. Deberíamos, como hemos dicho antes, ya como una prioridad movernos a hacer detección de la infección y tratamiento preventivo. Y hay 2 grupos sobre los que no queda duda que habría que hacerlo. Primero, los que viven con VIH. Es la línea que ven ustedes en naranja. Debería ser, como están viendo ustedes, a lo largo de los años, la evolución. Deberíamos estar en el 100%. Pues en el año 2022 en la región estábamos en el 32% y en el 21 en el 51%. Debería ser un 100%. Y luego en verde tenemos los contactos, el tratamiento preventivo para la tuberculosis de los contactos, que también están prácticamente lo mismo. O sea, se ha mantenido estable y no se está mejorando en un hito tan importante como el que hemos visto y que ya lo marcamos como algo auténticamente relevante en la lucha contra todo ello. Miren ustedes, aquí lo vemos fundamentalmente los contactos. Ven ustedes en verde el total de contactos con terapia preventiva. Ya estamos hablando de los que empiezan, ¿de acuerdo? Y en verde más claro, los que lo terminan. Es que encima, como hemos visto antes, de que no solamente lo empiezan pocos, lo han visto aquí, ¿de acuerdo? Alrededor del 48%, sino es que además, alrededor de la mitad o más, ni siquiera lo terminan. Por lo tanto, ¿qué impacto estamos teniendo? Realmente hay que trabajar sobre todo ello, ¿vale? Y el tratamiento preventivo, una parte que sí que consideramos positiva, es que ya afortunadamente se está extendiendo una pauta ultracorta que se está recomendando por la OPS y por la LOSA en la región, que sería 3 meses de isoniazida y rifampicina una vez por semana. Porque recuerden que la rifampicina tiene una vida media de alrededor de 14-15 días y la isoniazida, el efecto posantibiótico es de casi 7 días. Eso facilita porque son solo 12 dosis, ¿de acuerdo? Bien, en el año 2022 tan solo había 8 países, en el año 2024 ya hay 19 países. O sea, es algo positivo que tenemos. Pero tenemos que tener áreas de acción clave para ampliar el tratamiento preventivo. Primero, tenemos que ampliar los grupos de riesgo.
contactos de más edad, no solamente los niños, otros contactos cercanos que no sean domiciliarios, la tuberculosis con drogoresistencia, otro grupo de riesgo. También hay que trabajar con nuevas herramientas para detectar la tuberculosis, lo que hemos dicho antes, la inteligencia artificial, la radiología digital, el CAP, como hemos dicho antes, trabajar con esquemas acortados de TPT, basado en rifamicinas. Recuerden que también hay un esquema que está validado, que es 1 mes de isoniazida y rifapentina diario, un solo mes. Lo que pasa es que el de 3 meses de isoniazida y rifapentina es una vez por semana, son 12 dosis, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, trabajar e integrar con otros programas o servicios, como el del VIH, salud materno-infantil, inmunizaciones, o sea, en global, hacerlo multisectorial para poder intervenir o para poder tener más éxito. Miren ustedes otro punto que veíamos antes como un gran hito, el diagnóstico inicial con pruebas moleculares rápidas. Aquí deberían ser un 100%, pues estamos en el año 2022 en el 40%. El 40% lo están viendo ustedes en el verde claro de la gráfica de la derecha. Hay países que lo están haciendo bien, sobre todo las islas del Caribe, ¿de acuerdo? También Uruguay, Estados Unidos, República Dominicana, Paraguay, pero hay otros países que están todavía muy bajos, sobre todo, por ver ustedes, Venezuela, Argentina, Honduras, Cuba, México, Bolivia, Jamaica, lo que estamos viendo aquí fundamentalmente, ¿vale? Colombia está alrededor de un 53%, por encima de la media, pero aún lejos de lo que deberíamos tener, ¿de acuerdo? Y aquí vemos ustedes cómo la mejoría que se está haciendo en la cobertura de pruebas de sensibilidad, que debería ser un 100%, también está siendo baja. Y ven ustedes que estaba en un 62% los pacientes antes tratados, que esos tienen mucho más riesgo de tener resistencias, ¿de acuerdo? Y de un 57% en los nuevos. Bien, ya estamos terminando. En la atención y el tratamiento de calidad para la tuberculosis y comorbilidades, miren aquí también, por ejemplo, lo que está ocurriendo. Se deberían estar curando más del 90% de los pacientes. En los pacientes nuevos y recaídas, los nuevos, tan solo un 72%. A nivel global es un 86%, a nivel global mundial. O sea, la región de las Américas está en el peor lugar de todas las regiones. Como ven ustedes, con un 9% de fallecidos que está en rojo y un 10% de perdido de seguimiento. Y ya no digamos los no evaluados que están en gris, porque el no evaluado, mientras no se demuestre lo contrario, es un perdido de seguimiento. Esto aún baja más para los retratamientos, donde la tasa de éxito se sitúa en un 40%. Los pacientes con tuberculosis y VIH, 53%. En los menores de 15 años, ni siquiera en estos, un 76%. En los pacientes con MDR, un 60%. Y en los XDR, un 57%. O sea, estamos muy lejos de una meta que es fundamental. Por lo menos ya que empieza el tratamiento, que curemos al paciente. ¿De acuerdo? Bien, esta sería la evolución que se ha tenido en la región de las Américas a lo largo de los años. Y como ven, habían ustedes arriba en azul, serían nuevos y recaídas, y estamos estables en alrededor de un 70-72%. Y aquí sí que se ha producido una mejoría en el resto de las regiones del mundo. ¿De acuerdo? Podemos ver que tan solo, bueno, todos bajan y tan solo se mantiene estable lo que sería en los pacientes con MDR, pero una estabilidad muy baja. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, para mejorar todo esto, tratamiento de calidad. Para esto hay que ir masivamente, ya di yo una charla para la OPS hace 2 o 3 meses, donde me posicionaba que los pacientes con tuberculosis sensible hay que moverse ya rápidamente al esquema de 4 meses. Tuberculosis sensible, el esquema que todos conocemos que está validado por OMS, que serían 2 meses de isoniazida, rifapentina, piracinamida y moxifloxacino y 2 meses más de isoniazida y rifapentina. Eso para todas las personas. Y para los niños que tienen tuberculosis poco avanzadas, se podría dar el esquema de 2 meses con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol y 2 meses más de isoniazida y rifampicina. Para los pacientes que tienen tuberculosis con MDR, con RR, el famoso BIPAL o BIPAL-M. Para los que tienen tan solo MDR pero no tienen resistencia a las fluoroquinolonas, o sea, no son pre-XDR, pedaquilina, pretomanit, linezolid y moxifloxacino. Y si tuvieran resistencia a las fluoroquinolonas, serían pre-XDR, el BIPAL a secas, pedaquilina, pretomanit y linezolid. Y por supuesto, esto tiene que ser masivo. ¿De acuerdo? Los países se están moviendo, pero otra vez un poquito lentos. Y garantizar el apoyo, como hemos dicho antes, centrado en la persona para mejorar la adherencia, con servicios integrados para comorbilidades, primer nivel de atención, apoyo comunitario y tecnologías digitales, la supervisión por vídeo, ¿de acuerdo? Y la protección social. Miren ustedes, ahí abajo ustedes lo tienen, los países que han ido implementando el BIPAL y el BIPAL-M. En el 2024 eran 16 y se están sumando más en el 2025. Deberían ser todos, realmente. Tiene que haber un paquete de intervenciones para facilitar la adherencia al tratamiento. Paquete de intervenciones puede ser ofrecido a las personas para tratamiento junto a la selección de una opción apropiada para la administración del tratamiento. Hay que remarcar claramente que las intervenciones para facilitar la adherencia al tratamiento incluyen, lo hemos visto mucho, apoyo social, comunicación con las personas en tratamiento, monitoreo de la medicación y educación de trabajadores de la salud. Las intervenciones, por supuesto, deben seleccionarse según los resultados de una evaluación de las necesidades del paciente, los recursos del sistema de salud y las condiciones de implementación. Pero siempre centrado en el paciente, que nos ha costado mucho tiempo el poderlo comprender. También tiene que haber una de las siguientes intervenciones que se pueden ofrecer. Apoyo material. Por ejemplo, en algunos países, comidas, canasta de alimentos, suplementos alimenticios, cupones para alimentos,
pagarles para que el transporte, subsidio de vivienda, transferencia de dinero condicionada, o sea, estos son paquetes que se reconocen que están siendo eficaces. Por supuesto, el apoyo psicológico con consejería individual o grupo de apoyo, trazadores para adherencia o monitoreos digitales de medicación que se están haciendo y educación de trabajadores de salud sobre manejo de adherencia al tratamiento. Y hay otras opciones de tratamiento administrado, como por ejemplo basarlo en la comunidad o en el hogar, proveedores no profesionales o trabajadores sanitarios o tratamiento, como hemos dicho antes, asistido por vídeo, puede sustituir al apoyo al tratamiento en la persona. Bien, al final también hay que fortalecer los sistemas de vigilancia con sistemas de información electrónicos y análisis en todos los niveles con tableros de mando, análisis, etcétera. ¿De acuerdo? Hay una serie también de iniciativas regionales porque tienen que ejecutarse para la innovación. Recuerden, como he dicho antes, innovación, investigación hacia la eliminación. Para acelerar los esfuerzos hacia la eliminación, hay que hacer búsqueda activa, como hemos dicho antes, con radiología, con apoyo digital, con apoyo de inteligencia artificial, tratamientos preventivos, pruebas moleculares rápidas, secuenciación genómica, que ya se está metiendo en muchos países, esquemas acortados y atención centrado en las personas, como hemos dicho antes. Bien, quiero terminar tan solo con un mensaje que es muy claro, y es que hemos dicho también que ya se habla mucho de invertir fondos, y hemos visto que no se está invirtiendo ni el 20% de lo que se requería. Y hay que dejar muy claro que invertir en tuberculosis es la intervención de salud más rentable que existe. Vieron ustedes, hace ya unos 10 años, 11 años, el Banco Mundial, que está claro que de altruista no tiene absolutamente nada, hizo una estimación de la costo-eficacia de las intervenciones en salud. De tal manera que si tú inviertes, aquí lo tenemos a la izquierda, $1 en capacidad quirúrgica local, como tú vas a curar a personas que luego van a trabajar, van a producir y van a pagar impuestos, por cada $1 que inviertas vas a recuperar 10. Invirtiendo en VIH, por cada $1 que inviertas vas a recuperar 12. En inmunización extendida, 20. En malaria, 20. En ataques cardíacos, 25. Pero lo ven ustedes en el centro. La mayor o la mejor inversión en salud es la tuberculosis, porque estamos invirtiendo en gente joven, que si los detectamos pronto, los podemos curar y van a estar toda una vida trabajando y reportando beneficios a la comunidad. Luego, yo sé que esto le cuesta mucho trabajo entenderlo a los políticos. ¿Por qué? Porque la tuberculosis no es glamorosa, porque no mata mucho y además mata a gente que tiene poca influencia social, lamentablemente. Pero hay que recordarlo siempre. De tal manera que las conclusiones de toda esta charla es que la tuberculosis y la tuberculosis con resistencia a los medicamentos es un temor y un reto a nivel mundial, que la situación actual es preocupante y no mejora. Recuerden, incluso ha aumentado la tuberculosis, que con adecuado manejo clínico y programático todos los casos de tuberculosis tienen posibilidad de curarse, incluso aquellos con patrones extensos de resistencias, que la prioridad es fortalecer los programas, por supuesto intentando detectar y curar más de un 90% de la tuberculosis con sensibilidad a medicamentos y de la tuberculosis con resistencias. Y también que para eliminar la tuberculosis precisamos un cambio de paradigma, de enfoque y de priorización estratégica. Primero, hay que fortalecer la rectoría y la gobernanza mediante un monitoreo intenso, rendición de cuentas y enfoque de acciones en niveles locales. Hay que optimizar recursos y buscar eficiencia mediante la promoción de sinergias y colaboración interprogramática en el marco de la atención primaria de la salud. Hay que priorizar el abordaje de las poblaciones vulnerables y la atención centrada en la persona. Hay que acelerar la implementación de herramientas tecnológicas e innovaciones disponibles y de eficacia comprobada. Y hay que involucrar, por supuesto, a otros sectores, incluyendo a la sociedad civil, para abordar los determinantes sociales que impactan en las personas con tuberculosis. Y tan solo un par de minutos para presentarle el organismo para el que yo colaboro y trabajo mucho, ya que hace ya casi 4 años que un grupo de alrededor de 100 personas de más de 50 países del mundo quisimos hacer como una gran academia mundial de tuberculosis que le llamamos Alosa TB Academy, que es para quien yo trabajo, aparte del hospital de referencia en el que estoy en Las Palmas, ¿no? Que le llamamos Ayudando en el Camino a la Eliminación de la Tuberculosis, un poco presentárselas en la página web que tienen. Es una organización, por supuesto, sin ánimo de lucro, creada para apoyar a los programas nacionales de tuberculosis y las organizaciones que les apoyan, con los siguientes objetivos: desarrollar planes intensivos de entrenamiento, cubriendo todos los campos de la tuberculosis y todos los niveles de atención, incluyendo pacientes y sus asociaciones. Eso es lo que más hacemos realmente, pero también proveemos asistencia técnica, mucha virtual, en línea, pero también presencial, también en todos los campos de la tuberculosis. Y también hacemos mucho influyendo en las decisiones clínicas de los pacientes más complejos y también apoyamos en el desarrollo de proyectos de investigación. En la actualidad hay más de 100 expertos que están referidos en la página web, médicos especialistas y otro personal sanitario, que todos ellos son personas que saben mucho de tuberculosis, que están muy motivados, con mucha mística por esta enfermedad y con muy buena capacidad docente de más de 50 países, que son consultores / colaboradores. Y en los últimos 2-3 años hemos apoyado a más de 45 países en las diferentes formas que le hemos dicho. Eso en los cursos, y en los cursos disponibles, miren ustedes todos los que tenemos y los desarrollamos. Tenemos epidemiología y control de la tuberculosis, manejo clínico y programático de la tuberculosis con sensibilidad y resistencia a medicamentos, manejo clínico de casos complicados para médicos especialistas, tuberculosis y VIH, tuberculosis en niños y adolescentes, tuberculosis y COVID-19,
diabetes, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis latente, manejo de las reacciones adversas, control de infección, tuberculosis para enfermeras y otro personal sanitario, tuberculosis para pacientes y sus asociaciones, para personal laboratorio, también cursos de investigación operacional, también cursos de manejo, dimos el año pasado un par de ellos, de manejo clínico de enfermedades producidas por micobacterias no tuberculosas y uno muy reciente de manejo clínico de los pacientes después de curar de la tuberculosis, lo que llamamos el post-TB Lung Disease. Estos cursos pueden ser de diferentes duraciones dependiendo del país y de lo que se quiera conseguir y los tenemos porque tenemos personas, colaboradores que hablan estos idiomas en inglés, francés, español, portugués, italiano, ruso, alemán, chino, indio y árabe, en modalidad presencial o virtual en línea y los cursos se adaptan a cada una de estas modalidades. Además, en la asistencia técnica, hacemos apoyo en la implementación de las estrategias para el fin de la tuberculosis, también en el camino a la eliminación, en las estrategias nacionales para el manejo de los pacientes con tuberculosis drogoresistente. Estamos apoyando, de hecho, ya mucho en la implementación de regímenes acortados para el tratamiento preventivo, TPT, tuberculosis sensible, tuberculosis drogoresistente, evaluación y apoyo a la Red Nacional de Laboratorios, preparación de guías y manuales nacionales y desarrollo de protocolos de investigación. Y el manejo de clínicos, de todos estos no se lo voy a referir, pero todos los casos complicados que hay, tenemos personal que puede asesorarles y que contestamos en menos de 24 horas, ¿de acuerdo? Y ya como último, también apoyamos en investigación operacional y en ensayos clínicos aleatorizados y otros proyectos de investigación. Bueno, ha sido una charla un poquitín larga y ha sido la primera de estas 6 que ya les comentó antes Mauricio. La siguiente será el 2 de abril con estrategia de prevención de la tuberculosis, diagnóstico y tratamiento de la infección tuberculosa y vacunación frente a la tuberculosis. La siguiente sería el 11 de junio con diagnóstico de la tuberculosis con sensibilidad y resistencia a fármacos. La cuarta será el 16 de julio, siempre un miércoles, se llama los miércoles con el experto, los miércoles de la tuberculosis, que sería tratamiento de la tuberculosis, incluyendo la tuberculosis con resistencia a fármaco. La quinta será el 10 de septiembre, que será manejo de las enfermedades producidas por micobacterias no tuberculosas y de los pacientes después de curar la tuberculosis. Y la sexta, que será la última, el 12 de noviembre, para manejo de la tuberculosis en poblaciones de riesgo y situaciones especiales, infectados por VIH, niños, privados de libertad, embarazos, indígenas, etc. Bien, muchas gracias a todos.